plática de hoy. Hoy tenemos el honor de estar en la presencia de la doctora Lisbeth González Romero, quien nos tiene preparada una plática que lleva como nombre Semiótica del Femvertising. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por asistir, bienvenidos. Bueno, antes de que comience con su charla, voy a leer una breve semblanza de la doctora. Bueno, Liz es diseñadora gráfica de formación por la UNIVER. Se graduó con el título de Maestría en Práctica Docente e Integración Cultural por la UPN, evidenciando su interés en la investigación formal en diseño. Actualmente ostenta el título de doctora por el programa de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UABC, con énfasis en la línea de Diseño y Comunicación, logrando el Mérito Académico 2024. Su investigación titulada Análisis de la semiótica del Femvertising y su efecto en la cultura regional de masas ha contribuido al campo. Ha publicado diversos artículos sobre temas como la evolución arquetípica a partir del Femvertising, caso Princesas Disney, otro con el título de La evolución del estereotipo femenino publicitario, luego estereotipos culturales tijuanenses y nuevas masculinidades en las marcas. Con más de 16 años de experiencia docente, ha trabajado en diversas instituciones universitarias, destacándose por asesorar a estudiantes, involucrándose también en concursos y actividades relevantes para su formación. Actualmente se desempeña como profesora ordinaria de asignatura nivel CHMS en el programa educativo de diseño gráfico adscrita a la FCTEC y además es acreedora del Predepa nivel 1. Así que démosle nuevamente un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, voy a tener el placer de hablarles acerca de mi investigación. Yo me especializo en la semiótica del Femvertising y son palabras que pueden parecer muy complicadas, pero la verdad son muy divertidas. Para empezar, ¿qué es Femvertising? Bueno, publicidad con empoderamiento femenino. Y semiótica, pues, es todo aquello que comunica. Son signos, así como lo visual para nosotros diseñadores gráficos, como lo escrito, desde los colores, la manera de comportarse, todo eso entra en la semiótica. Y bueno, a modo de introducción les comento que pues la publicidad es un reflejo de la sociedad. Todo lo que nosotros vemos en las redes sociales, en la televisión, son parte de nosotros, nos forman como personas. Esta formación, esta percepción también cambia a través de los años. Yo me estoy enfocando en la marca Disney porque me llamó mucho la atención cómo este discurso de las primeras princesas a las últimas princesas se modificó drásticamente. El objetivo general de mi investigación pues es interpretar esa contribución de los elementos semióticos del Femvertising a través de la imagen y a través de lo que expresa, para ver el impacto que tiene en la cultura. Cultura de masas somos nosotros, al final de cuentas. Y bueno, ¿por qué mi pasión por Disney? Porque analizar a las princesas, y no solo a las princesas, también a las villanas, nos va contando cómo nuestra sociedad va cambiando. Por ejemplo, si hablamos de las villanas en su momento fueron las mujeres más odiadas de los cuentos de hadas. Vemos a una Maléfica, vemos a una Úrsula, vemos a, no sé, Mamagoten. Nadie las quería porque eran las malas, las que hacían sufrir a las pobres mujeres indefensas. Con el paso de los tiempos, pues las cualidades de las villanas se vuelven las cualidades que ahora tienen las nuevas princesas. Si nosotros recordamos
eran perspicaces, eran líderes, nada las detenía. ¿Se acuerdan de ellas? ¿De cómo eran? Ellas no necesitaban a nadie para lograr sus planes. Y así son las princesas de ahora. Aquí tenemos una representación de las villanas de los años 30 y 50. Si ustedes analizan la imagen, se pueden dar cuenta que, para empezar, sus expresiones son frías, son como crueles. Causaban miedo. Vean el maquillaje que tenían. Si remontamos a la época actual, pues estas son las nuevas villanas. Incluso Disney ha detectado la importancia de estas mujeres, tanto así que reescribió sus historias. Ahora todo el mundo sabe que Maléfica no era mala, simplemente era una incomprendida. Y saben que Cruella, pues igual, incluso hasta hay gente que la sigue, que les gusta. Por lo cual, las princesas y las villanas son íconos culturales. ¿Qué significa? Que para nosotros representan, tienen cierto valor. Las podemos admirar. Desde niños tenemos nuestros personajes favoritos. Disney ha tenido un gran impacto a nivel mundial, entonces esto significa que hay muchos niños allá afuera que les gustan, que las admiran, que quieren ser como ellas. Y bueno, para poder llevar a cabo mi investigación, tuve que dividir a las princesas. Tenemos a las princesas de los años 30 a los años 50. La primera etapa decidí llamarla las sumisas. Si ustedes se fijan, pues son personas llenas de encanto, toda cordialidad, súper sumisas, porque ellas no tenían el control de sus vidas. ¿Qué pasaba? Bueno, las coincidencias entre sus historias. Sus papás no estaban, o morían, o al final de cuentas terminaban en manos de personas ajenas. Piensen, tenemos a Blancanieves, por alguna extraña razón terminó con su madrastra, ¿no? La madrastra no la quería. ¿Por qué no la quería? Porque ella quería ser la más bella del reino y Blancanieves era la más hermosa del reino. Tenemos a Cenicienta. Cenicienta igual, su papá muere, termina con su madrastra y sus hermanastras, que tampoco la querían. ¿Qué pasaba? Pues ella, para congraciarse, hacía todos los quehaceres de su casa. Por último tenemos a la Bella Durmiente, y la Bella Durmiente sí tenía a sus papás, pero no estaban presentes, no estuvieron presentes durante casi toda su vida, o bueno, su vida útil en el cuento. ¿Quedó a manos de quién? De las hadas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué le enseñaron las hadas? Pues igual, a cocinar, a limpiar y a hacer todas las habilidades que en los años 50 eran importantes para las mujeres. Las mujeres estaban enfocadas en ser amables, en apoyar a los esposos, en tener hijos, en llevar sus casas. Así era la tendencia en ese momento. La segunda etapa se llama la dividí en dos, porque es una etapa en donde se ve una transición. Vemos, por ejemplo, la fase 1 que se llama las rebeldes. Vemos una sirenita. La sirenita nunca estaba a gusto en el lugar en el que estaba, siempre quería descubrir nuevos lugares, ¿cierto? Vemos a Bella y vemos a Jasmine. Las tres lo que tienen en común es que salían a buscar. No salgas, no te vayas a la superficie, pues ahí va la sirenita a la superficie. No salgas del castillo, ahí va Jasmine afuera del castillo. Con Bella es cuando secuestran a su papá, es no vayas por mí, ahí va a rescatar a su papá. ¿Ven?
Nunca le hacen caso a su figura paterna, que curiosamente ninguna de las tres tenían figura materna. ¿Se fijaron en eso? Después tenemos a las luchadoras. Y vemos una transición porque no solo son berrinchudas como en la primera parte. En la primera parte ellas hacían lo que querían. No tenían un porqué, pero ellas querían. Aquí no, aquí sí tenían. ¿Te lo cambio? El patriarcado. ¿Lo tomo? Hola. Bueno, continuando. Aquí sí tenían un porqué, un propósito que iba más allá de ellas mismas. Tenemos a Pocahontas, sí, muy social con las personas de fuera, pero al final sacrificó su amor por su pueblo. Tenemos a Mulan, y bueno, Mulan, ¿qué podemos decir de Mulan? Fue una guerrera. No le importó ponerse en peligro con tal de salvar a su papá, ¿no? Tenemos a Tiana. Tiana lo que hacía era trabajar 3 turnos para tener bien a su mamá y para juntar, para tener una vida mejor con su mamá. Tenemos a Rapunzel, que bueno, ella podría parecerse mucho a las princesas de la primera etapa, porque al principio, si ustedes se fijan, es muy modosa, pero no. Ella decide ser rebelde, pero después se da cuenta de que fue secuestrada y empieza este choque. ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué es tan importante? Porque enfrentó sus miedos. Estaba con gente que incluso el príncipe del momento le tenía. ¿Se acuerdan cuando entra al bar y ella no le importa el mundo, se pone a bailar y quiere ser feliz? Ella lucha por ser feliz. Después tenemos a las independientes. Ellas son como una bandera de Disney para decir, hey, nosotros estamos en el camino del empoderamiento. A nosotros nos importa que ustedes sean independientes, nos importa que ustedes sean líderes. Tenemos a una Mérida, y para empezar Mérida ni siquiera era de Disney, fue adoptada por Disney. Tenemos a la primera reina de Disney. Tenemos a su hermana, que igual empieza como un cliché de las primeras princesas y después se convierte en la salvadora de la hermana. Y tenemos a Moana, que ella decide emprender el camino para salvar a su pueblo, pues de esta malignidad que se está esparciendo por el mundo. Ellas no solo eran inteligentes, eran valientes, también no dependían de un compañero para poder enfrentar sus miedos o poder enfrentar su realidad. Ellas hacían las cosas como podían, como querían, pero ellas solas. Y por último tenemos a las inclusivas. Aquí tenemos a la protagonista y a la antagonista, que al final se reivindica y termina siendo una aliada. Las inclusivas fue como una estrategia de Disney para poder meter la inclusión dentro de Disney. Abiertamente ellas no son pareja, sin embargo se intuye que lo son. Viéndolo desde una manera objetiva, es el primer doblaje trans que tiene Disney. Y bueno, así quedaría como el panorama general. Ahora, esto es un análisis semiótico que vamos a analizar a la imagen, a su comportamiento o a cómo son ellas a través de esta clasificación. Vemos a la primera etapa. Vemos que
Son leales, son alegres, son serviciales, complacientes, optimistas, ingenuas y gentiles. Hay algo llamado, me voy a adelantar un poquito, los roles sexuales se ven. Se hizo una comparación. Esto fue el resultado de un psicólogo que clasificó los roles por género, por femenino, por neutro y por masculino. Se consideraron para poder contrastar las personalidades de las princesas. Regresando aquí, pues podemos ver que lealtad es femenino, alegría es femenino, servicial es neutro, complaciente es femenino, optimista es femenino, gentil es neutro. ¿Qué pasa en la segunda etapa? Tenemos más masculinos. ¿Se fijan? ¿Qué pasa en la segunda etapa? Que definitivamente tenemos más cualidades masculinas. Cuestiones como ser impetuoso, ser valiente, decidido, inteligente, se consideran roles masculinos. En la tercera etapa, pues vemos que se mantienen los únicos dos femeninos de la segunda etapa, que es la lealtad y el optimismo. De hecho, si se fijan, se mantienen en todas las etapas. Es algo que Disney no ha quitado de sus princesas, que necesita en sus princesas. Pero en la tercera etapa ya tenemos palabras poderosas como indomable. Tenemos luchador, tenemos líder. Y en la cuarta etapa, pues, tenemos las mismas como inteligente, decidido. Tenemos un neutro como perseverante. ¿Tienen características negativas? Claro que sí, tienen connotaciones negativas. Aquí podemos ver la cuestión de la timidez, ser sumiso, ser independiente. Aquí son imprudentes, tercos, impulsivos. Aquí se desvanece un poco la connotación negativa, porque recordemos que ya tienen un propósito. No hacen las cosas por hacerlas, las hacen porque necesitan salvar a alguien. Tenemos aquí ser confiado, debería ser una connotación social positiva, pero no, aquí le juega en contra a la persona. Es ansiosa y es imprudente. Y bueno, roles de género. Aquí tenemos que son hijos, son sirvientas, son novias, son cuidadoras. Aquí se van desvaneciendo para cambiar a heroína, gobernante, guerrera, embajadora. ¿Se dan cuenta? Vamos adquiriendo roles más importantes dentro de el discurso de cada una de estas princesas. Para poder entender un poco más hacia dónde iba Disney con la cuestión del advertising, hicieron una campaña que se llama Soy princesa siendo yo, en donde comparaban a las niñas con las princesas. Tuvieron 3 materiales audiovisuales muy importantes, que son el primero, Soy princesa siendo yo, que tuvo una duración de 1 minuto y medio, tenía una canción y podemos ver la comparación de que están haciendo lo mismo la niña y la princesa. Tenemos el ¿Cómo será tu niña cuando crezca? Que esto fue como un spot conmemorativo. Era la visión de la mamá hablando de su hija. Y tiene cosas como como preguntas como ¿será curiosa? ¿Tendrá coraje? Ya una mamá ya no está educando a su hija para que arregle su casa, o para que tenga hijos, o para que sea complaciente con el esposo. Ahora la está educando para que afronte, para que sea perseverante, para que logre lo que quiere, o sea, se autorrealice. Y por último, si te fijan, duró algunos años, pero tenemos Vive tu historia, que es una transición hacia pues, la nueva campaña publicitaria, pero tenemos cosas como Mira el espejo, nada es más claro, y las palabras claves las tenemos aquí. ¿Cuáles son las princesas más representativas que salieron más veces? Pues
En Ser princesa siendo yo es Pocahontas, Rapunzel, Tiana y Mérida. Todas de la segunda etapa, pero de la fase B. Y de la tercera etapa tenemos en el código icónico es la imagen, lo que estamos viendo como imagen, que son aventureras, valientes, inspiran y son intrépidas. Y lo que dice la canción, que es el código lingüístico, tiene verbos como hacer, brillar, fortaleza, heroica y fama. Con Vive tu historia tenemos a Mulan, a Pocahontas, Rapunzel y Mérida. ¿Se fijan que se repiten? Y tenemos cuestiones como coraje, como aventurera, valiente, intrépida, todas connotaciones masculinas, con soñar, vivir, decidir, única, especial, grandeza y nobleza. Y por último tenemos el spot conmemorativo del Día de la Madre, que aquí tenemos casi a todas de la segunda etapa, y menciona cosas como el coraje, como valiente, como soñar, como inspirar, como arriesgar. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que está ganando? El rol masculino, ¿cierto? Casi no hay rol femenino. Y bueno, los resultados de este análisis fue que las cualidades que se requieren para ser una mujer empoderada es ser independiente, ser capaz, poder todo lo que se quiera lograr y ser increíble, ser perspicaz, excepcional y sublime, líder, perseverante, decisiva. Aquí la cuestión de igualdad, pues a mí me causó mucho revuelo porque al final de cuentas estamos pidiendo que se haga un trato igualitario entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando hablamos de poder siempre debe de haber un dominante y siempre debe de haber un dominado. Existen muchas teorías al respecto. Entonces realmente una igualdad no se va a lograr. ¿Qué se puede lograr? Una equidad, eso sí. Así que vemos verbos como respetar, como vencer, como lograr, como valorar, como elegir, yo puedo elegir, como luchar y como comprometerse. Les comento que mi investigación tuvo 2 etapas. Esta fue la primera etapa, fue la etapa más visual. Y de esta primera etapa pues tuvimos estas conclusiones. Disney actualmente está enfocada en destacar valores que rompen con el estereotipo de roles de género como masculino y femenino. Se modificaron gradualmente, no fue una ruptura de lo que piensa la cultura, la sociedad, se fue llevando poco a poco, porque la sociedad, eso sí, va cambiando poco a poco. La campaña Soy princesa siendo yo, pues rompe con los roles de género y difunde valores mayormente estereotipados masculinos sin perder el optimismo y la lealtad. Recordemos que esa parte, esos roles femeninos nunca se han perdido en las princesas. Y a nivel regional se reflejó, se hizo un grupo de discusión que no se los estoy manejando aquí por cuestiones de tiempo, pero este grupo de discusión se pidió a universitarios como ustedes, hombres y mujeres, que valoraran lo que Disney estaba transmitiendo. Y dentro de eso se reflejó que el empoderamiento en Tijuana sí es perceptible y que hay una exigencia sobre derechos y oportunidades al decidir sobre el rumbo de la vida, del ser. No importa si eres hombre o si eres mujer, tú tienes el poder de decidir y eso se tendría que llevar a cabo siempre. Bueno, a partir de esta investigación se hizo algo llamado artefacto cultural. El artefacto cultural fue un spot que se creó
a través de 6 mujeres poderosas. Estas mujeres pues tenían connotaciones, tenían valores que se pensaban empoderadores. Por ejemplo, un poquito más adelante, se necesitaba que fueran luchadoras, resilientes, humanitarias, líderes decisivas y perseverantes, también comprometidas con ellas mismas y su entorno. Y como si se necesitaba ver corroborar si este cambio que Disney manejó era real en la sociedad. Si ustedes se fijan, tenemos 2 mujeres que son baby boomers, 2 de la generación X y 2 de la generación Y. No sé cuánto tiempo nos queda para saber si continúo o ya lo dejo hasta aquí. Ah, bueno. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, estas 6 mujeres maravillosas, que a cada una se les designó su valor, porque es lo que más resaltaba de ellas. Por ejemplo, tenemos Isabel, perseverante, ella, creo que anda por aquí lado. Tenemos a Leslie, es una defensora de oficio federal. Ella defiende a narcotraficantes, asesinos y demás, imagínense. Es una muchacha de 1.50 con un carácter tremendo. Tenemos a Yukiko Nishikawa. Ella es la diseñadora que modificó, que rediseñó el logotipo de UABC. O sea, son personas importantes, que a lo mejor no son tan públicas, pero que sí son triunfadoras en su rama. Y bueno, dentro de este spot también se hizo una canción. Y esta canción necesitaba tener los verbos que utilizaban Disney y que salieron en la entrevista grupal que se hizo con los muchachos tijuanenses. Y si ustedes se fijan, en amarillo están los de Disney. Según la entrevista grupal, son azules y verdes son las coincidencias de ambos. Entonces tenemos hacer, vencer, soñar, lograr, sublime, increíble, perspicaz, decidir, valorar, elegir. Este spot se puso a consideración en otro focus group, pero ahora de puras mujeres. De hecho, aquí lo tengo, pero es un poco largo. Se pidió a chicos como ustedes, bueno, chicas, porque en esta ocasión sí fueron puras mujeres, que lo vieran y que se describieran a sí mismas. Cómo se veían y qué era lo que querían alcanzar. Vemos que, bueno, lo que arrojó es que sí son conscientes del cambio generacional y sí están en favor de la independencia y la libertad y de romper estos roles sexuales estereotipados. Vemos que se identificaron con algunos valores mostrados en el spot, como la independencia, el luchar, el defenderse, el ser perseverante y líderes. Y también hay un choque ideológico con la generación baby boomer, que son las más grandes, porque dentro de la entrevista que se les hizo, ellas normalizaban estos roles de género. Por ejemplo, la dentista decía, es que cuando yo estudié, yo no pude ser doctora, pero como no pude ser doctora, pues fui dentista. ¿Por qué no pudo ser doctora? Porque su papá no la dejó. ¿Ven? Pero para ella era algo normal, ni siquiera lo detectaba. Entonces, ellos dicen que la visión limita la independencia y la libertad y la toma de decisiones para ejercer roles de géneros equitativos, y aquí ya no vemos igualitarios, vemos equitativos. Se les pidió a estas mujeres que tomaran una imagen de lo que para ellas, de las mujeres que querían ser o que ya eran. Se hizo esto en redes sociales y pues colgaron, estos son algunos ejemplos, hubo 14 participantes.
que vemos aquí. Vaya. ¿Ven? Algunos fueron ustedes mismos. Y tenemos, por ejemplo, aquí era la abuelita, ella quería ser como su abuelita. Aquí lo que dice es: considero que esta es la imagen que me define como mujer, una persona feliz, segura de sí misma y de sus capacidades, que no se rinde y que se refuerza por conseguir lo que se desea para su futuro y para cumplir con todas sus metas. Se hizo un cotejo acerca de lo que ellas pusieron y podemos ver que lo más importante para mí es el tiempo del ser. Si ya se creían las mujeres que querían ser o si apenas estaban en camino de serlo. Si ustedes se fijan, la mayoría está en futuro, pocas están en presente, sí las hay, pero fueron muy poquitas. Y dentro de los valores que se exhibieron en el artefacto cultural, en el spot que se hizo a partir de lo que arrojó Disney, es que ellas querían ser libres, independientes, luchadoras. Lo que está en rojo fueron los valores que se estuvieron transmitiendo. Y si vemos quién es la protagonista de su imagen, pocas son las participantes. La mayoría, bueno, no mayoría, pero sí hay familiares como la mamá o la abuelita, y también hay frases o personas públicas que les importaban. Por ahí creo que estaba Taylor Swift en una de ellas. Así que, pues volviendo un poco a esto, la conclusión: valorar el impacto de los elementos semióticos del artefacto cultural en el imaginario colectivo, es decir, en la sociedad de las mujeres de la región. El artefacto pues sí influenció a las personas que lo vieron, empatizando con sus experiencias, percepciones y decisiones. Percibieron cierta violencia en los roles de género tradicionales, que son estos que están enfocados en casarse, tener hijos, educarlos, limpiar, ese tipo de cosas. Sobre todo con la generación baby boomer. Y empatizaron con los ideales de la generación Y. A las personas a las que se les aplicó pues son generación Z. Entonces los más cercanos a ellos fueron la generación Y. Así que de alguna manera las veían como lo que ellas querían lograr. Y como reflexión, gracias al artefacto cultural se pudo concientizar el empoderamiento, y con ello quienes participaron pudieron definir a la mujer que querían ser a través de valores transmitidos a partir del spot femvertising. Y actualmente esta tendencia yo pienso que debe ser precavida porque hay un adoctrinamiento. Ahorita estamos pasando como la equidad por yo mujer soy mejor que tu hombre, y eso tampoco debería ser algo positivo. Si ustedes se fijaron, durante la investigación se hizo mucha énfasis en la equidad, no en la superioridad. Entonces, pues así son las relaciones de poder. Al rato vamos a ver que otra vez el patriarcado va a subir, o a lo mejor el feminismo va a subir, no lo sé, no sé a qué va a llevar, pero hasta ahorita la tendencia nos lleva a que tenemos que ser cuidadosos. El que tú tengas derechos no quiere decir que los demás no los tengan, no podemos pasar por encima de los demás. Así que por eso hago énfasis en que la industria creativa podría ser malinterpretada llevando un exceso de empoderamiento femenino, ¿no? Y generando desigualdades al favorecer el papel masculino, al desfavorecer el papel masculino a largo plazo. Si estamos hablando de Disney, Disney tiene a Marvel, ¿cierto? Ok,
¿Qué ha pasado con la Capitana Marvel? Súper empoderada, sobreempoderada, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita en la actualidad con este tipo de materiales? Bueno, pues para empezar están despidiendo a sus creativas porque quieren volver a lo que era antes. ¿Por qué pegó Deadpool? Pues porque Deadpool es una mofa de todo este sobreempoderamiento. Y bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Tenemos tiempo para algunas preguntas, así que si alguien tiene alguna duda o pregunta, puede levantar su mano y nos acercamos. Hola Liz, yo tengo una reflexión que me vino al ver unos datos y que quisiera compartir con el auditorio y que tú nos hagas tu comentario. Si vuelves a la diapositiva en donde estaba un esquema que presentaba las cualidades de liderazgo femenino, creo que eran unos círculos. Ajá. Ah, ya. Características de esta, serán las cualidades del empoderamiento femenino. Y después de esto, la profe Liz nos comentó que pues que no era lo mismo igualdad que equidad, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, podríamos ver esto, y obviamente para acá tú, por favor, danos tu opinión al respecto, podríamos ver exactamente esas mismas cualidades pensándolas en un líder masculino. Es decir, queremos que un líder masculino sea independiente, capaz, que todo lo pueda. La que sigue me cuesta trabajo, que sea increíble, un líder masculino, que sea perspicaz, excepcional. Si se fijan, cambia un poquito la perspectiva cuando lo vemos para una lista para cualidades de mujer que cuando es una lista para cualidades de hombre, pero me interesa la opinión de Liz porque ha estudiado bastante este tema. Pues yo creo que debería, ¿no? Independientemente si eres hombre o mujer, deberías de contar con todo esto, porque al final de cuentas, si queremos ser un gran ser humano, deberíamos de tener esto. A lo mejor pensando en un hombre sí es un poco por lo mismo, por cómo estereotipamos, el pensar en que sea increíble, ¿por qué no? Yo conozco muchos hombres increíbles, entre ellos mi esposo, y son increíbles porque nunca se quedan con el no, por ejemplo, para mi punto de vista. Siempre van más allá, siempre tienen una conciencia de su entorno y siempre están ayudando, siempre están apoyando, y eso los hace increíbles. En la cuestión a lo mejor de ser excepcional y sublime, creo que van un poco de la mano, porque si tú eres increíble, pues también vas a ser una persona excepcional, vas a resaltar del resto de los individuos que te rodean. Así que yo creo que si me preguntas, bueno, esto sí está enfocado hacia el femvertising, claro, pero si me preguntas, todos los seres humanos deberíamos de ser así. ¿Pero se les pide las mismas cualidades a un líder masculino? No, lamentablemente no. A un líder masculino se le pide, por ejemplo, no debes de llorar. O sea, no te expreses. No seas sentimental. Le piden también, es que ella es mujer, dale su lugar. Y ese tipo de cuestiones que bueno, pues tampoco voy de la mano. Si ahora volteamos y vemos a los príncipes que acompañan a las princesas, pues los de la primera etapa, ellos llevaban la batuta, ellos hacían, no preguntaban, hacían. Pero si vemos, por ejemplo, a Christoph, que está con Ana, pues la verdad es que Ana hace lo que quiere con él, pero ahora es el príncipe ideal. Muchas gracias, Liz. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Levanten su mano y nos acercamos. Bueno, sin miedo y sin pena. Bueno, en lo que alguien más se anima a preguntar, yo quiero comentar que la verdad se me hace un tema muy interesante, cómo es que la industria, ¿no? La industria del entretenimiento y una empresa tan grande como lo que es Disney, o sea, hacen uso de este tipo de estrategias
para impactar con lo que es la sociedad, ¿no? No sé si por tener impacto o por tratar de más bien como unificarse en la idea de lo que son las tendencias en el pensamiento femenino, o si sea al revés, que ellos creen la tendencia, ¿no? de hacer eso. Así que se me hace muy, muy padre. Por ejemplo, si alguno de los chicos está interesado en hacer algún trabajo de investigación o darle continuidad a esto, no sé si existe la posibilidad. Por supuesto, son bienvenidos. Esta es mi pasión y me encantaría compartirlo con ustedes. Al final, yo sé que la gran mayoría somos diseñadores y como diseñadores no nada más debemos estar limitados a hacer logotipos o crear publicidad, también debemos entender que lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Y aquí la consecuencia del femvertising es ese empoderamiento y ese sobreempoderamiento. Así que sí, bienvenidos. Ok, bueno, entonces si no hay más preguntas, un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Bueno, entonces ahora sí procedo a hacer entrega y lectura de la constancia. Y dice: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Unidad Valle de las Palmas, otorga la presente constancia a la doctora Lisbeth González Romero por su participación como ponente en el Seminario Nacional de Investigación con el tema Semiótica del Femvertising, presentada ante la comunidad universitaria de esta facultad, Tijuana, Baja California, México, a 19 de septiembre del 2024. Por la realización plena del ser, firma nuestro director, el doctor David Abdel Mejía Medina. Muchas gracias. Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada más les recuerdo que se realizó el pase de lista. No sé